mirando fijamente el monitor del ordenador. El laboratorio estaba vacío. Todos sus compañeros se habían ido a casa, pero ella se había quedado hasta tarde para terminar de analizar el misterioso microchip hallado en el lugar del supuesto robo de datos a Industrias Bright Tech. Llevaba 5 horas buscando el menor rastro de manipulación que pudiera confirmar la teoría del espionaje industrial. Le encantaba esta parte del trabajo, la tranquilidad del laboratorio, cuando podía sumergirse en las pruebas. Aquí todo era claro, lógico y predecible, no como en casa, donde el ambiente se había vuelto cada vez más tenso desde que Min Lee se había mudado hacía 3 meses. El teléfono vibró, distrayéndola de sus cavilaciones. Un mensaje de Wesley. «Mamá ha hecho la cena. ¿Vendrás pronto?» Odette suspiró, imaginando los labios apretados de su suegra al enterarse de que su nuera volvía a retrasarse en el trabajo. Para Min Lee, esto era una prueba más de que Odette era una mala esposa y madre. Al menos eso le parecía a Odette, aunque su suegra nunca se lo dijera abiertamente. Tal vez la barrera del idioma era la razón por la que su relación nunca había madurado durante sus 8 años de matrimonio, o tal vez fuera algo más profundo, diferencias culturales que ninguna de las dos podía superar. Odette envió un rápido «ya voy» y empezó a hacer las maletas. Tenía media hora de viaje desde el laboratorio hasta su casa en North Kingstown, demasiado tiempo para pensar en lo que le esperaba en casa. Cuando llegó, la casa la recibió con aroma a jengibre y ajo. Theo, su hijo de 7 años, estaba sentado a la mesa de la cocina, ayudando a su abuela a hacer albóndigas. Mantenían una animada conversación en chino, y el niño se reía con cada comentario de Min Lee. Al ver a su madre, exclamó alegremente: «¡Mamá! ¡Ning Hao! La abuela y yo estamos haciendo yaozi». Su habilidad para alternar fácilmente entre inglés y chino siempre había asombrado a Odette. Sonrió y le dio una palmada en la cabeza. «Veo que estás ocupado con un asunto importante». Min Lee asintió a su nuera, pero siguió hablando a su nieto en chino. Odette solo entendía unas pocas palabras. Había aprendido las frases básicas de cortesía a lo largo de los años con su suegra, pero nada más. A veces pensaba que Min Lee hablaba demasiado rápido a propósito cuando estaba cerca de ella. «¿Dónde está Wesley?», preguntó Odette quitándose el abrigo. «Papá está en el estudio», respondió Tío. «La abuela dice que tiene trabajo importante que hacer». Odette asintió. Wesley solía quedarse hasta tarde en el despacho de su casa, trabajando en proyectos para Aerospace Dynamics, la empresa de defensa donde había trabajado los últimos 5 años. Un sistema de guía para un nuevo modelo de avión no tripulado había sido su principal proyecto en los últimos meses. Odette sabía que su marido estaba intentando conseguir un ascenso, sobre todo ahora que necesitaban mantenerse no solo ella y Theo, sino también la madre de él. Subió al primer piso y llamó en silencio a la puerta del despacho. Sin esperar respuesta, la abrió suavemente. «Lo siento, no te he oído». Wesley levantó la vista de su portátil. Había un cansancio en su rostro que Odette rara vez había visto antes. «¿Cómo va el trabajo?» «Sigo intentando averiguar cómo se filtró la información de Bright Tech. Parece que fue un trabajo muy profesional». Se sentó en el borde del escritorio. «¿Y tú?» Wesley se frotó el puente de la nariz. Tenso. Se acerca la fecha límite y el proyecto aún está lejos de estar terminado. Odette quiso decir algo tranquilizador, pero su atención fue captada por la extraña mirada de su marido. No la miraba a ella, sino a alguna parte a sus espaldas. Al volverse, vio a Min Lee en la puerta. «La cena está lista», dijo su suegra con un fuerte acento. «Se enfriará». Era una de las pocas frases que Min Lee podía decir en inglés sin tartamudear. A pesar de llevar más de 30 años viviendo en Estados Unidos, su inglés seguía siendo entrecortado e incierto. A veces, Odette se preguntaba si a su suegra se le daba tan mal el idioma o si solo era una forma cómoda de mantenerse distante. Durante la cena, Theo hablaba animadamente de la escuela,
alternando con facilidad entre el inglés y el chino cuando se dirigía a los distintos miembros de la familia. Odette sintió que un nudo de irritación crecía en su pecho. Sabía que estaba mal envidiar el vínculo entre abuela y nieto, su lengua y cultura compartidas, de las que ella estaba apartada, pero no podía evitarlo. «Pareces cansado», comentó Wesley cuando por fin se quedaron solos en el dormitorio. «¿Va todo bien?» «Solo un día duro». Odette se mesó su larga melena pelirroja, evitando su mirada en el espejo. La teniente Higgins pensó que el caso de espionaje industrial podría estar relacionado con la inteligencia extranjera. Notó que Wesley se tensaba por un momento, pero luego sonrió. «Ya conoces a Higgins, ve conspiraciones en todo». «Tal vez». Dejó el peine a un lado. Pero el hecho es que alguien filtró información clasificada a la competencia durante casi 6 meses antes de que se advirtiera. Y ese alguien sabía cómo saltarse todos los sistemas de seguridad. Suena serio. Wesley buscó la luz de noche. «Vamos a dormir un poco. Mañana será un día ajetreado». Odette asintió, pero el sueño no llegó. Se quedó tumbada escuchando la respiración constante de su marido y pensó en cómo había cambiado su vida desde que Min Lee se había mudado. Su suegra había insistido en ocupar el dormitorio de invitados de la planta baja, a pesar de que le habían ofrecido una habitación más grande en el piso de arriba. «No quiero molestar», había dicho entonces. Pero a Odette le pareció que la verdadera razón era otra. Hacia medianoche, Odette bajó a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por el dormitorio de invitados, oyó la voz apagada de Min Lee. Su suegra hablaba en chino, rápido e insistente. ¿A estas horas? ¿Con quién estaría hablando? La curiosidad se apoderó de ella y Odette se acercó de puntillas. A través de la puerta suelta, vio a Min Lee sentada en el borde de la cama con el teléfono pegado a la oreja. Pero lo que más sorprendió a Odette fue que su suegra sostenía unos papeles y les hacía fotos. Eran planos, similares a los que Wesley había estado trabajando. A Odette se le aceleró el corazón. Dio un paso atrás, intentando no hacer ruido, y regresó rápidamente al dormitorio. Sus pensamientos rondaban febrilmente por su cabeza. ¿Por qué iba Min Lee a fotografiar los documentos de trabajo de su hijo en plena noche? ¿Y con quién hablaba tan tarde? Quizá todo tuviera una explicación sencilla, intentó convencerse Odette. Quizá Min Lee solo estaba orgullosa del trabajo de su hijo y quería presumir ante su amiga. Pero su voz interior, la misma que la había convertido en una buena forense, le decía que algo iba mal. Miró a su marido dormido. ¿Debía contarle lo que había visto? No, decidió Odette. Al menos no ahora. Primero tenía que averiguar algo más. Pasaron varios minutos antes de que oyera crujir suavemente una tabla del suelo en el pasillo. Luego se oyó un ligero golpe, como si alguien estuviera cerrando con cuidado la puerta del despacho de Wesley. Odette se quedó inmóvil, escuchando el silencio de la noche. Se imaginó a Min Lee devolviendo los documentos a su sitio y se sintió invadida por la ansiedad. ¿Y si sus sospechas eran ciertas? ¿Y si su suegra era realmente una espía? Y lo que era peor, ¿y si Wesley lo sabía? La idea era tan absurda que Odette casi se echó a reír. Había trabajado demasiado en el caso de espionaje industrial y ahora veía conspiraciones por todas partes. Wesley es un marido devoto y un padre cariñoso. Nunca traicionaría a su familia ni a su país. Sin embargo, mientras se dormía, Odette no podía quitarse de la cabeza la inquietante sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo en su casa, y que Min Lee era la clave de ese misterio. A la mañana siguiente, Odette se despertó con una sensación de inquietud. El sueño era agitado. Imágenes de documentos y conversaciones telefónicas nocturnas la persiguieron hasta altas horas de la madrugada. La cama de al lado ya estaba vacía. Wesley siempre madrugaba. Al bajar las escaleras, oyó voces en la cocina. Min Lee decía algo en chino y Theo le contestaba riendo. Cuando el niño la vio, cambió al inglés.
Mamá, la abuela me ha contado un cuento sobre un mono y el emperador de Heide. Ming Li se volvió hacia ella y asintió discretamente. Buenos días. El café está en la mesa. Odette sonrió, intentando no mostrar su preocupación. Gracias. ¿Dónde está Wesley? Papá ya se ha ido, contestó Tío, recogiendo sus cereales con una cuchara. Dijo que tenía una reunión importante. Qué raro, pensó Odette. Por lo general, Wesley le avisaba si pensaba marcharse temprano. Miró el teléfono y no había mensajes. Tío, prepárate para ir al colegio, dijo dando un sorbo a su café. Yo te llevo. Yo puedo llevar a mi nieto, dijo Min Lee. No hace falta que llegues tarde al trabajo. No había nada inusual en sus palabras. Su suegra le ofrecía a menudo ayuda con Theo. Pero hoy Odette sentía una inexplicable reticencia a dejar a su hijo con ella. No pasa nada. Hoy puedo quedarme hasta tarde. Sonrió, intentando mantener una voz informal. Tengo que hablar con el profesor de Tío sobre su proyecto de ciencias. Era una pequeña mentira, pero notó que Min Lee fruncía ligeramente el ceño. De camino a la escuela, Theo charló sobre el día que les esperaba y Odette reflexionó sobre el extraño comportamiento de su suegra. Quizá estaba exagerando. Después de todo, fotografiar los papeles de su hijo podía tener una explicación inocente. Después de dejar a Theo en el colegio, se dirigió al laboratorio, pero los pensamientos sobre Min Lee la mantuvieron en su mente. Decidió llamar a Wesley. Hola. La voz de su marido sonaba tensa. Estoy en una reunión. Solo puedo hablar un minuto. Solo quería saber si todo iba bien, dijo Odette. ¿Te fuiste tan pronto? Sí, siento no haberte avisado. Reunión urgente del proyecto. Hablamos esta noche, ¿vale? Se desconectó antes de que ella pudiera responder. No era propio de Wesley ser tan atento y minucioso. En el laboratorio, Odette estaba inmersa en su trabajo, analizando las muestras recuperadas en el lugar de la supuesta fuga de datos de Industrias Bright Tech. Encontró micropartículas de una aleación exótica en el teclado de uno de los empleados, un metal que solo se utilizaba en dispositivos de espionaje especializados. Pruebas directas de interferencias externas. Interesantes resultados, Holloway. La teniente Higgins se asomó a su compartimento. ¿Crees que está relacionado con los otros casos? Odette asintió. Sí, el modus operandi es muy similar al de la filtración de datos de Quantum Solutions del año pasado, y acabo de recibir información de que se ha iniciado una investigación similar en... Dudó al darse cuenta de la repentina conexión. Aerospace Dynamics, terminó Higgins por ella. La empresa de su marido. A Odette le dio un vuelco el corazón. Sabía que Wesley estaba trabajando en un proyecto de alto secreto, pero no creía que pudiera estar relacionado con su investigación actual. Es una coincidencia, dijo, intentando mantener un tono profesional. Tal vez, se encogió de hombros Higgins, pero no me gustan las coincidencias, sobre todo cuando se trata de seguridad nacional. Durante todo el día, los pensamientos de Odette revolotearon entre el trabajo y la preocupación por el extraño comportamiento de su suegra y su marido. Cuando llegó a casa, se llevó otra sorpresa. Un coche desconocido estaba aparcado delante de la casa y un anciano chino estaba sentado en el salón, charlando animadamente con Ming Lee. Al ver a Odette, dejaron de hablar bruscamente. «Ah, esta es mi cuñada», dijo Min Lee en inglés. «Odette, este es el señor Chang, un viejo amigo mío de San Francisco». El señor Chang se levantó e hizo una cortés reverencia. «Es un placer conocerle». «Lo mismo digo», respondió Odette, observando su traje caro y sus modales seguros. «¿Hace mucho que se conocen?» «Oh, muchos años», respondió Chang. «Ming Lee y yo, como se suele decir, viejos amigos de negocios». ¿De negocios? Por lo que Odette sabía, Ming Lee nunca se había dedicado a los negocios. Trabajó como traductora para la misión diplomática antes de jubilarse. «Tengo que irme.
El señor Chang echó un vistazo a su reloj. Me ha alegrado verte, Ming Li. Considera mi oferta. Cuando se marchó, Odette se volvió hacia su suegra. No sabía que tuvieras contactos en el mundo de los negocios. Min Li se encogió de hombros. Un pequeño negocio. Hace mucho tiempo. Nada interesante. Sus frases cortas y entrecortadas eran típicas de las conversaciones con su nuera, pero ahora a Odette le parecía que su suegra ocultaba algo. Aquella noche, cuando Wesley regresó a casa, Odette intentó hablarle del extraño visitante, pero su marido parecía distraído. Mamá conoce a mucha gente, dijo, hojeando el correo. Al fin y al cabo, trabajaba con diplomáticos. Pero el señor Chang hablaba de unos negocios y de una oferta, insistió Odette. Wesley suspiró. Odette, otra vez estás buscando problemas de la nada. Quizás solo le ofreció un trabajo a tiempo parcial como traductora. Ya sabes que a mamá no le gusta estar ociosa. Odette quiso objetar, pero Min Li entró con un teléfono en la mano. Wesley, dijo algo rápidamente en chino, y él asintió. Lo siento, tengo que hablar con mi madre, le dijo a Odette, y salió de la habitación con Min Li. Odette se quedó sola, sintiéndose excluida de una parte importante de la vida de su familia. Subió a su dormitorio y estaba sentada intentando leer un libro cuando oyó el portazo de la puerta principal. Al mirar por la ventana, vio a Wesley entrando en su coche. ¿A dónde iba tan tarde? ¿Y por qué no se lo había dicho? Al día siguiente, Odette decidió salir temprano del trabajo. No lo había planeado con antelación, pero su instinto le dijo que valía la pena comprobar qué pasaba en casa mientras ella estaba fuera. Al acercarse a la casa, vio el mismo coche de ayer, el del señor Chang. Odette aparcó a la vuelta de la esquina y se acercó en silencio a la casa. A través de la ventana del salón, vio a Ming Li, al señor Chang y a otro hombre que no conocía, un joven asiático con traje de negocios. Hablaban animadamente y Ming Li sostenía una especie de carpeta. En ese momento, Odette lamentó no entender el chino. Solo pudo observar el lenguaje corporal, tenso y de negocios. De repente, el joven sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Ming Li. Ella lo abrió, comprobó el contenido y asintió satisfecha. Odette se apartó de la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué era aquello? ¿Una transferencia de dinero? ¿Para qué? Decidió esperar en el coche hasta que los visitantes se marcharan y volver a casa como si acabara de llegar del trabajo. Cuando por fin entró en casa, Min Li estaba sentada en el sofá, leyendo tranquilamente el periódico. «Hoy llegas temprano», comentó su suegra. «Sí, ya he terminado con los informes», intentó Odette mantener la voz informal. «¿Tío sigue en el colegio?» «Hoy tiene clase de ajedrez», respondió Min Li. «Lo recogeré dentro de una hora». Odette asintió y subió, aparentemente para cambiarse. En realidad, necesitaba pensar. Algo estaba pasando en su casa y tenía que averiguar qué era. En el dormitorio, abrió el portátil y se conectó a la cuenta bancaria que compartían con Wesley. Nada fuera de lo normal. Los gastos habituales, las facturas, las nóminas. Pero entonces recordó que Min Li tenía una cuenta separada. Wesley a veces transfería dinero allí para sus gastos. Conocía la contraseña de la cuenta de Wesley. Nunca se la había ocultado a su mujer. Entró en el historial de transferencias, miró las últimas transacciones y se quedó helada. Hacía 15 días, el Global Consulting Group había ingresado $50,000 en la cuenta de Min Li. Odette nunca había oído hablar de esa empresa. El corazón se le aceleró. ¿Por qué alguien iba a transferir semejante suma de dinero a una anciana que supuestamente no dirigía ningún negocio? Cerró rápidamente el portátil cuando oyó pasos en las escaleras. Pronto se abrió la puerta y entró Wesley. «¿Estás en casa?», puso cara de sorpresa. «Creía que habías trasnochado». «Decidí irme temprano», lo miró con atención. «Wesley, ¿quién es Global Consulting Group?». Se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «No tengo ni idea. ¿Por qué?».
Le transfirieron $50,000 a tu madre hace 15 días. Wesley frunció el ceño. ¿Has comprobado las cuentas de mamá? ¿Por qué? Lo vi por casualidad cuando comprobaba nuestras transferencias, mintió Odette. ¿Así que no sabes nada de esto? Wesley negó con la cabeza. No, pero quizás sean algunos de sus ahorros o una transferencia de viejos amigos. Yo no controlo las finanzas de mamá, Odette. $50,000 no es solo una ayuda de amigos, rebatió Odette. Además, tu madre recibe visitas extrañas cuando no estamos en casa. El señor Chang vino ayer y hoy, y algún otro joven. Wesley suspiró y se sentó en la cama. Odette, trabajas demasiado en tus casos de espionaje. Ves conspiraciones donde no las hay. Mamá solo intenta instalarse, hacer contactos. ¿Qué tiene eso de extraño? Hizo fotos de tu carné, soltó Odette. Lo vi con mis propios ojos, Wesley, en plena noche. Wesley la miró incrédulo. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace un par de noches. Bajé a por agua y la vi haciendo fotos a unos papeles que parecían tus planos y hablando con alguien por teléfono. Wesley guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Eso es absurdo. ¿Por qué iba mi madre a fotografiar mis papeles? Ni siquiera sabe nada de ingeniería. No lo sé, respondió Odette con sinceridad. Pero parece sospechoso, sobre todo con visitantes desconocidos y una gran suma de dinero. Es que no te gusta mi madre, dijo Wesley bruscamente poniéndose en pie. Siempre te ha gustado. Ahora te inventas razones para desprestigiarla ante mis ojos. Eso no es justo, objetó Odette, sintiendo que la ira crecía en su interior. Siempre he intentado llevarme bien con tu madre, a pesar de las dificultades. ¿Qué dificultades? La voz de Wesley se hizo más fuerte. ¿El hecho de que hable su propio idioma? ¿Que quiera pasar tiempo con su nieto? ¿Que es viuda y necesita el apoyo de su familia? No se trata de eso, intentó decir Odette con calma. Se trata del comportamiento extraño, de los secretos, y el hecho de que en el trabajo investigo filtraciones de empresas como la tuya, Wesley, y los métodos son muy parecidos. Wesley la miró fijamente, con una mezcla de asombro e ira en la mirada. ¿Estás acusando a mi madre de espionaje industrial? ¿De verdad, Odette? No estoy acusando de nada, alzó las manos. Solo te digo lo que he notado y te pido que no ignores estas rarezas. ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? Negó con la cabeza. Mamá está desconsolada, se ha mudado con nosotros, intenta empezar una nueva vida, y tú sospechas de ella. ¿De qué? ¿De trabajar para la inteligencia china? Dijo las últimas palabras con tal sarcasmo que Odette sintió que se ruborizaba de rabia y vergüenza. Yo no he dicho nada de eso, dijo ella. Pero tienes que admitir que $50,000 de una empresa desconocida es raro. Wesley respiró hondo, obviamente intentando calmarse. Mira, hablaré con mamá sobre el dinero, ¿vale? Pero te pido que dejes esta paranoia. Me estás molestando y eso podría molestar a Theo. Está muy apegado a su abuela. Odette quiso objetar, pero en ese momento oyeron abrirse la puerta principal. Min Lee había regresado con Theo. Hubo que interrumpir la conversación. Por la noche, mientras acostaba a su hijo, Odette sintió que crecía la distancia entre ella y el resto de la familia. Theo no paraba de hablar de lo bien que su abuela le había ayudado con los deberes de matemáticas, y Wesley la había evitado claramente después de su conversación. Tumbada en la cama, Odette reflexionó sobre la situación. Quizá realmente ve cosas que no existen. Quizá sus años de trabajo en un laboratorio criminalístico la habían vuelto demasiado suspicaz, pero su instinto le decía que algo no estaba bien aquí, y no podía ignorar esa sensación, especialmente cuando tenía pruebas en sus manos que apuntaban a una posible conexión entre la filtración y la empresa de su marido. ¿Y si Min Lee estaba realmente implicada en espionaje industrial? Y lo que es peor, ¿y si Wesley lo sabía? La mañana del sábado era inusualmente soleada para North Kingstown,
como si la ciudad intentara compensar una semana lluviosa. Odette estaba sentada en el porche, disfrutando de su café y de la tranquilidad de primera hora de la mañana. No había dormido bien los últimos días y los pensamientos sobre el extraño comportamiento de Min Lee la mantenían despierta. Desde su pelea, Wesley había mantenido una actitud distante. Afirmó que había hablado con su madre sobre el dinero y que ella le había explicado que se trataba de unos honorarios por traducir documentos técnicos para una empresa china. La historia sonaba plausible. Al fin y al cabo, Ming Lee era traductora profesional, pero había algo en esta explicación que inquietaba a Odette. El crujido de la puerta del jardín la sacó de su ensueño. Min Lee había regresado de su paseo matutino. Al ver a su cuñada, asintió cortésmente. «Buenos días. ¿Teo sigue durmiendo?» «Sí», Odette intentó sonreír. Al fin y al cabo era sábado. Min Lee pasó de largo, pero se detuvo y se dio la vuelta. «He pensado que hoy podríamos ir al parque de atracciones de Providence. Tío lleva mucho tiempo pidiéndomelo». La sugerencia cogió a Odette por sorpresa. Min Lee no solía ser proactiva a la hora de planear eventos familiares. «Me parece estupendo», dijo, tratando de ocultar su sorpresa. «Creo que tío estará encantado». «Ya he hablado con Wesley», añadió Min Lee. «Él también está de acuerdo. Hace mucho tiempo que no tenemos un día en familia». Con esas palabras entró en la casa, dejando a Odette con sentimientos encontrados. El repentino deseo de su suegra de pasar un día en familia le parecía extraño después de la tensa relación de las últimas semanas. ¿Podría tratarse de un ramo de olivo? ¿Un intento de arreglar las relaciones? Una hora más tarde, toda la casa estaba en movimiento. Theo, que se había enterado de la excursión, correteaba por las habitaciones recogiendo cosas que consideraba necesarias para el viaje al parque de atracciones, desde gafas de sol hasta una figurita de superhéroe de la buena suerte. Wesley también parecía animado, como si la perspectiva de un día en familia le hubiera ayudado a olvidar la reciente discusión. Odette observaba los preparativos, intentando reprimir una inexplicable ansiedad. Todo parecía normal. La familia se preparaba para una excursión de fin de semana. Entonces, ¿por qué sentía que algo iba mal? Decidió mirar el correo mientras los demás se preparaban. Mientras bajaba a la cocina, donde había dejado el portátil, oyó la voz de Min Lee, procedente del dormitorio de invitados. Su suegra hablaba con alguien por teléfono, rápido y en voz baja, en chino. Odette se detuvo a escuchar. No entendía las palabras, pero el tono era serio, tenso. De repente la conversación se interrumpió y se abrió la puerta del dormitorio. Odette se dirigió rápidamente a la cocina, fingiendo que acababa de bajar las escaleras. Min Lee apareció unos segundos después, con aspecto tranquilo pero un poco tenso. «¿Nos vamos pronto?», preguntó Min Lee. «Sí, en cuanto Theo encuentre su gorra favorita», respondió Odette, tratando de hablar con naturalidad. Su suegra asintió y se dirigió al salón, donde Wesley estaba metiendo en la mochila agua y tentempiés para el viaje. Odette notó que intercambiaban miradas rápidas y Wesley hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza. Probablemente no significaba nada, pero después de todas las rarezas de los últimos días, cada gesto le parecía sospechoso. Por fin todo estaba listo para partir. La familia se detuvo en la entrada, donde había 2 coches aparcados, el monovolumen de Wesley y el sedán compacto de Odette. Min Lee ya se dirigía hacia el coche de su hijo cuando tío se detuvo de repente. «¿Qué coche vamos a conducir?», preguntó, cambiando la mirada de un coche a otro. «El coche de papá, por supuesto», respondió Wesley. «Hay más sitio». «¿Qué tal el de mamá?», sugirió tío, y algo en su voz hizo recelar a Odette. «Hace mucho tiempo que no voy en el coche de mamá». Ming Lee le dijo algo rápidamente a su nieto en chino, pero él sacudió la cabeza con obstinación. «Quiero ir en el coche de mamá». «El coche de papá es más cómodo», insistió Min Lee en inglés. «Y la música funciona mejor»,
Wesley suspiró impaciente. Theo, no discutamos. Subamos a mi coche y salgamos o estaremos todo el día atrapados en el tráfico. Theo parecía frustrado, casi asustado. Lanzó una mirada extraña a su abuela, luego a su madre, y Odette notó que le temblaba el labio inferior, como si estuviera conteniendo las lágrimas. ¿Qué te pasa, cariño? Se agachó junto a su hijo. ¿Por qué estás enfadado? Theo miró a su abuela y luego volvió a mirar a Odette. Parecía estar luchando con un conflicto interior. Entonces, con un movimiento brusco, agarró la mano de su madre y tiró de ella hacia un lado, lejos de Min Lee y Wesley. ¿Qué le ocurre? Odette se inclinó hacia su hijo. Theo se acercó a su oído y le susurró con voz temblorosa. No subas al coche, mamá. Dicen que va a explotar. La abuela había dado la orden. Odette sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Intentó mantener una expresión neutra, pero el corazón le latía con tanta fuerza que sentía como si todos a su alrededor necesitaran oírlo. ¿Qué quieres decir, cariño?, preguntó en voz baja, tratando de mantener la calma. La abuela estaba al teléfono, susurró Theo. Lo he oído. Ha dicho que tu coche va a explotar hoy. Tengo miedo, mamá. Antes de que Odette pudiera contestar, Wesley se acercó a ellos. Parecía preocupado e impaciente al mismo tiempo. ¿Va todo bien?, preguntó, desviando la mirada de su mujer a su hijo. Odette se enderezó, esforzándose por no revelar su sorpresa y su miedo. Sí, es que, tartamudeó, buscando frenéticamente una explicación. Theo tiene preguntas sobre el funcionamiento de las atracciones. Está un poco asustado, pero le explico que todo es seguro. Wesley frunció el ceño, claramente no creyendo esta explicación, pero antes de que pudiera decir nada, Min Lee se acercó a ellos. ¿Está todo listo? Sonreía, pero Odette podía ver la tensión en las comisuras de sus ojos. ¿Nos vamos? He preparado un picnic especial. Odette sintió que la cabeza le daba vueltas. Su suegra, la mujer que vivía en su casa, planeaba... ¿Qué exactamente? ¿Matarla? Parecía una locura, pero la advertencia de Theo, el extraño comportamiento de Min Lee, los misteriosos visitantes, la gran suma de dinero, todo formaba un cuadro aterrador. ¿Sabes? Odette intentó mantener la naturalidad de su voz. De repente me duele la cabeza. Creo que será mejor que me quede en casa. ¿Qué? Wesley parecía decepcionado. Pero si lo teníamos todo planeado. Lo sé, lo siento. Se frotó la sien fingiendo dolor. Migraña, ya sabes cómo es. Pero tienes que irte sin mí. A Theo le hacía ilusión este viaje. ¡No!, exclamó Theo. Yo también me quedaré con mamá. Wesley suspiró. Theo, tenías tantas ganas de ir al parque. No quiero ir sin mamá. El niño se agarró con fuerza a la mano de Odette y ella pudo notar cómo temblaba. Min Lee miró atentamente a su nieto y luego a su nuera. Su mirada era impenetrable, pero Odette creyó detectar una sombra de preocupación en los ojos de su suegra. Quizá deberíamos posponer el viaje, sugirió Min Lee. Si Odette no se encuentra bien... No, no, dijo Odette rápidamente. Id tú y Wesley, pasadlo bien. Theo y yo nos quedaremos en casa, tomaré mi medicina y descansaré. Wesley parecía inseguro. ¿Estás seguro? Puedo quedarme contigo. Por supuesto, intentó sonreír Odette. Es solo una migraña, se me pasará esta noche. No quiero arruinarles el día a todos. Tras unos minutos más de persuasión, Wesley finalmente cedió. Min Lee y él subieron al monovolumen y se marcharon, dejando a Odette y Theo en la entrada. En cuanto el coche se perdió de vista, Odette se volvió hacia su hijo. Theo, dime exactamente lo que oíste. Es muy importante. El chico parecía asustado pero decidido. Me levanté temprano y fui a casa de mi abuela a preguntar por el viaje. Su puerta estaba entreabierta y la oí hablar por teléfono. ¿En chino?, aclaró Odette. Theo asintió. Sí, dijo. Todo está listo. El dispositivo está instalado en el coche de mi cuñada.
Se activará hoy mientras ella conduce. Parecerá un accidente. Odette sintió que el corazón le daba un vuelco. Si Theo entendió bien la conversación. ¿Seguro que lo has entendido bien?, preguntó, esperando desesperadamente que su hijo se hubiera confundido. ¿Sí? Theo parecía dolido de que su madre dudara de él. Entiendo muy bien el chino, mamá. La abuela cree que no entiendo las cosas complicadas, pero sí las entiendo. Dijo Bao Sa, que significa explosión. Odette abrazó a su hijo, intentando ocultar el temblor de sus brazos. Hiciste bien en decírmelo. Has sido muy valiente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Theo, y se podía oír el miedo en su voz. ¿Está mal la abuela? Odette no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su abuela podría ser una espía extranjera que planea matar a su madre? No lo sé, cariño, pero lo averiguaremos, se recompuso. Ahora mismo, tengo que comprobar el coche. Quédate en casa, ¿vale? Theo asintió y Odette lo condujo a la casa. Después de sentar a su hijo frente al televisor con su dibujo animado favorito, volvió al patio. Su sedán estaba aparcado en la entrada, con un aspecto perfectamente normal. Pero si lo que decía Theo era cierto, Odette se acercó al coche con cautela. Había trabajado con pruebas en la escena del crimen, pero nunca se había enfrentado directamente a artefactos explosivos. Primero examinó cuidadosamente el exterior del coche, sin notar nada fuera de lo normal. Luego miró debajo de la carrocería y el corazón le dio un vuelco. En los bajos del coche había un pequeño artefacto negro que no debería estar allí. Era del tamaño de un paquete de cigarrillos y tenía un pequeño LED que parpadeaba en verde. Odette retrocedió, sintiendo que el pánico la invadía. ¿De verdad su suegra planeaba matarla? ¿Y Wesley lo sabía? ¿Era cómplice? Respiró hondo y se obligó a pensar racionalmente. No era momento para emociones, tenía que actuar. Lo primero era mantener a Theo a salvo. Después, ocuparse del dispositivo de su coche. Cuando regresó a la casa, encontró a su hijo mirando los dibujos animados, pero con la cara tensa. Estaba pensando en lo que le había dicho a su madre. Theo se sentó a su lado. Tengo que llamar a alguien del trabajo, una persona muy importante que sabe de estas cosas. ¿Quieres sentarte aquí tranquilamente mientras hablo? El chico asintió y Odette fue a la cocina, sacando su teléfono. Iba a llamar a su colega de antiterrorismo, pero se detuvo de repente. Si avisaba de una bomba, vendría la policía, los artificieros, y comenzaría una investigación. Habría preguntas sobre Min Lee, sobre Wesley. ¿Y qué le hará eso a Theo? ¿Cómo afectará a la familia? Pero su vida está en peligro. Si Min Lee es realmente un espía extranjero que planea un asesinato, es una cuestión de seguridad nacional. Odette respiró hondo y marcó un número. No el número oficial, sino el número personal de Ryan Carter, un especialista en explosivos con el que había trabajado en varios casos. Carter al habla. Ryan, soy Odette Holloway, del laboratorio criminalístico. Tengo una situación inusual y necesito tu ayuda. Describió rápidamente la situación sin entrar en detalles sobre Min Lee, diciendo únicamente que había encontrado un artefacto sospechoso en su coche y temía que pudiera ser una bomba. Esto es grave, Odette, dijo Carter. Tenemos que llamar a los artificieros. Lo sé, pero es una situación delicada. ¿Puedes venir a echar un vistazo primero, extraoficialmente? Tras algunas dudas, Carter aceptó. De acuerdo, estaré allí en 20 minutos. Pero si realmente es una bomba, llamaré a un equipo, ni hablar. De acuerdo, dijo Odette. Gracias. Colgó el teléfono y se volvió hacia Theo. El niño la miró con preocupación en los ojos. Mamá, tengo miedo. Odette abrazó a su hijo. Todo va a salir bien, cariño. Mi amigo vendrá pronto. Él lo arreglará todo. ¿Y si la abuela y papá vuelven antes?, preguntó Theo. La abuela se enfadará porque se lo he dicho. Odette sintió que se le apretaban las tripas al oír aquellas palabras. No te preocupes por eso. Lo importante es que has hecho lo correcto,
Muy valiente. Theo se apretó contra ella. La abuela no sabe que entiendo también el chino. Cree que solo entiendo cosas sencillas, sobre comida, juegos, pero entiendo mucho más. ¿Por qué no se lo has dicho? Theo se encogió de hombros. No lo sé. Al principio era como un juego escucharla cuando pensaba que yo no entendía. Y luego, empecé a oír cosas raras. Sobre ti, sobre el trabajo de papá. No sabía qué hacer. Odette acarició la cabeza de su hijo, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Su hijo de 7 años estaba en una situación terrible, obligado a elegir entre la lealtad a su abuela y el cuidado de su madre. 15 minutos después, llegó Carter. Odette lo condujo al patio y le mostró el aparato que había debajo del coche. Lo examinó detenidamente sin tocarlo. Luego sacó una especie de dispositivo de su bolso y lo pasó alrededor del artefacto. No es una bomba, dijo finalmente, enderezándose. Es un rastreador GPS, bastante avanzado. Rastreador GPS. Odette se sintió aliviada y confusa al mismo tiempo. Pero Theo oyó. Rastrear tus movimientos es una cosa, dijo Carter quitándose los guantes. Volarte por los aires es otra. Quizá tu hijo se equivocó. Odette sacudió la cabeza. Dijo que había oído la palabra explosión en chino. Es bilingüe, Ryan, y está bastante seguro de haberla oído. Carter se preguntó, ¿será una expresión figurada? ¿O se refería a un acontecimiento distinto de una explosión física? Odette recordó de repente el caso en el que estaba trabajando, la filtración de la empresa de Wesley, y el interés de Min Lee por los archivos de su hijo. ¿Y si explosión significaba escándalo? ¿Una bomba informativa? Probablemente tengas razón, dijo lentamente. Pero, ¿por qué seguir mis movimientos? Carter se encogió de hombros. Esa no es una pregunta para mí. Pero, si quieres mi opinión, deberías ir a la policía. Instalar rastreadores ocultos sin consentimiento es ilegal. Odette asintió, pero por dentro ya sabía que no llamaría a la policía. Al menos no de inmediato. Primero tenía que averiguar qué estaba pasando. Y lo más importante, proteger a Theo. ¿Podrías quitártelo?, preguntó, señalando el rastreador. Claro, Carter sacó herramientas de su bolsa. Pero quien quiera que lo haya instalado se dará cuenta de que la señal ha desaparecido. Lo entiendo, dijo Odette. Pero no quiero que me rastreen. Unos minutos más tarde tenía el rastreador en sus manos, un pequeño dispositivo negro con una antena y un LED parpadeante. Le dio las gracias a Carter y rechazó su oferta de quedarse o llamar a la policía. Cuando se marchó, Odette volvió a la casa, donde Theo la esperaba en la cocina, nervioso. ¿Va todo bien?, preguntó. ¿Había una bomba? No, cariño, no era una bomba. Era un dispositivo de rastreo para saber a dónde iba. Theo frunció el ceño. Pero la abuela habló de una explosión. Yo lo oí con seguridad. Le creo, le tranquilizó Odette. Pero a veces la gente usa las palabras en sentido figurado. Quizá no se refería a una explosión real. Theo no parecía convencido. Entonces, ¿por qué te siguió? Aquella simple pregunta hizo que Odette se preguntara, ¿por qué? ¿Y qué significaban las palabras «parecería un accidente»? Tal vez lo de la explosión fuera una metáfora, pero estaba claro que los planes de Min Lee no se limitaban a una simple vigilancia. No lo sé, respondió con sinceridad, pero voy a averiguarlo. Odette echó un largo vistazo al pequeño aparato negro que había sobre la mesa de la cocina. El localizador GPS parecía inofensivo, pero su presencia en su coche significaba que la situación era mucho más grave de lo que había pensado en un principio. Theo se quedó dormido en el sofá del salón, agotado por la tensión emocional. Odette lo cubrió con un plaid y regresó a la cocina, meditando sus próximos pasos. Carter le quitó el rastreador, pero eso no era más que el principio.
Sacó su teléfono y marcó el número de Jasper Finch, un especialista de la unidad antiterrorista con el que había desarrollado una relación de confianza a lo largo de los años de trabajo conjunto. Finch. La voz sonó tan cautelosa como siempre. Jasper, soy Odette Holloway. Bajó la voz, aunque Theo estaba profundamente dormido. Necesito tu ayuda. Extraoficialmente. Hubo una pausa. ¿Qué pasa, Odette? ¿Recuerdas el caso de la filtración de Bright Tech? Creo que encontré una conexión con Aerospace Dynamics. ¿La empresa de tu marido? La voz de Finch sonaba tensa. Sí, Odette respiró hondo. Y es más complicado que eso. He encontrado un localizador GPS en mi coche. Y tengo motivos para creer que mi suegra está implicada en espionaje industrial. Finch silbó. Esa es una acusación seria, Odette. ¿Tienes pruebas? De momento solo circunstanciales. Describió el extraño comportamiento de Ming Li, los misteriosos visitantes, la cuantiosa transferencia de dinero y lo que Tío le había contado. No puedo solicitar oficialmente una investigación hasta que tenga algo más sustancial. Hay demasiado en juego. Entiendo, dijo Finch tras una larga pausa. ¿Qué quieres que haga? Primero comprueba el rastreador. Odette echó un vistazo al aparato. Quiero saber quién ha estado recibiendo datos sobre mis movimientos. En segundo lugar, quiero información sobre Global Consulting Group. Hace 15 días transfirieron $50,000 a mi suegra. Va a llevar tiempo, advirtió Finch. Y estoy arriesgando mi carrera. Lo sé, dijo Odette en voz baja. Pero si estoy en lo cierto, se trata de un asunto de seguridad nacional. Finch suspiró. De acuerdo, trae el rastreador hoy mismo y... Ten cuidado, Odette. Terminó de hablar y se acercó a la ventana. Wesley y Min Lee aún no habían regresado del parque de diversiones. Eso le dio algo de tiempo para su propia investigación. Odette subió al despacho de su marido. Rara vez entraba aquí. Era el espacio personal de Wesley. Pero ahora necesitaba saber la verdad, aunque eso significara violar su confianza. El despacho estaba en perfecto orden, típico de Wesley. Su portátil estaba sobre la mesa, cerrado y bloqueado. Odette sabía que no tenía acceso al ordenador del trabajo de su marido, ya que contaba con 2 factores de autenticación. Pero había otro portátil, uno antiguo que Wesley utilizaba a veces para asuntos personales. Lo encontró en un cajón del escritorio. Para su sorpresa, el portátil no estaba protegido con contraseña. Quizá Wesley pensó que era demasiado viejo y seguro como para preocuparse de protegerlo. Odette abrió el historial de su navegador. Nada sospechoso. Luego comprobó su correo electrónico. Tampoco nada especial. Pero cuando ejecutó el administrador de tareas, se dio cuenta de que había varios procesos extraños ejecutándose en segundo plano. Uno en particular le llamó la atención, un programa desconocido con nombre chino. Odette copió el nombre del archivo y envió a Finch un mensaje preguntándole qué podía ser. Siguiendo investigando, descubrió una carpeta oculta con archivos cifrados. Ya era sospechoso. ¿Por qué iba a guardar Wesley archivos cifrados en un portátil viejo? No pudo abrirlos, pero copió algunos en un pendrive para analizarlos más a fondo. Odette oyó que Tío la llamaba desde el salón y cerró rápidamente el portátil, devolviéndolo al cajón. Bajó las escaleras e intentó mantener la calma. «Mamá, estoy despierto», dijo Theo con sueño, frotándose los ojos. «¿Ya han vuelto papá y la abuela?» «No, cariño». Odette se sentó a su lado. «Escucha, tío, tengo que irme un rato. Solo 1 o 2 horas. ¿Puedes quedarte con la señora Paxton?» Ella no hará preguntas. La señora Paxton era su vecina, una viuda anciana que a menudo cuidaba de Theo. «¿A dónde vais?», preguntó el niño con ansiedad. «¿Es por la abuela?» Odette asintió. «Sí, tengo que averiguar algunas cosas, pero no te preocupes, volveré pronto». Después de llevar a Theo a casa de su vecina, Odette fue a reunirse con Finch en un pequeño café a las afueras de la ciudad.
Le entregó un rastreador y un pendrive con archivos encriptados. Ya he investigado Global Consulting Group, dijo Finch, sorbiendo su café. Una empresa fantasma, registrada en las Islas Caimán, pero el rastro conduce a Shanghái. ¿Shanghái? Se hizo eco Odette. El hermano de Ming Lee vive allí. Interesante. Finch tomó nota. ¿Qué más sabes de tu suegra? Trabajó como traductora en la misión diplomática china durante 30 años. Se jubiló hace 5 años. Su marido murió hace 6 meses en un accidente de obras. Finch asintió. Investigaré sus contactos. ¿Y su marido? ¿Cree que está implicado? Odette negó con la cabeza. No lo sé. Espero que no, pero últimamente está muy raro. Y ese archivo encriptado en su viejo portátil, veré lo que puedo hacer. Finch escondió el pendrive. Pero tienes que tener mucho cuidado, Odette. Si tu suegra es realmente una espía y tu marido está implicado, estás en peligro. Lo sé, respondió en voz baja. De vuelta en casa, Odette recogió a Theo de casa de la señora Paxton y se encontró con que Wesley y Min Lee ya habían regresado del parque. Estaban sentados en la cocina y el ambiente parecía tenso. ¿Dónde estabais?, preguntó Wesley al entrar. Fuimos a ver a la señora Paxton, contestó Odette, tratando de mantener una voz informal. Theo quería enseñarle su nuevo cómic, y yo necesitaba un poco de aire. Aún me dolía la cabeza. Wesley parecía inseguro. ¿Te encuentras mejor? Un poco, se obligó a sonreír. ¿Qué tal la excursión al parque? Bien, intercambió una rápida mirada con su madre, aunque no fue lo mismo sin ti. Ming Lee dijo algo en voz baja en chino, y Wesley asintió. Odette sintió que aumentaba su ansiedad. ¿De qué estaban hablando? ¿Y se habían dado cuenta de que el localizador GPS ya no funcionaba? Por la noche, cuando todos se habían ido a la cama, el teléfono de Odette vibró. Mensaje de Finch. El software del portátil es un programa espía. Está enviando datos a un servidor en Shenzhen. Comprueba el ordenador del trabajo de tu marido. Odette sintió un escalofrío que le recorría la espalda. ¿Un programa espía en el portátil personal de Wesley? ¿Y en su ordenador de trabajo, donde se almacenaban los datos clasificados de Aerospace Dynamics? Miró a su marido, que dormía a su lado. ¿Sabía él lo del programa espía? ¿Era cómplice o víctima de las manipulaciones de su madre? Por la mañana, cuando Wesley se fue a trabajar y Min Lee se fue de compras, Odette decidió hablar con Theo. Sabía que no era justo utilizar al niño como fuente de información, pero necesitaba saber la verdad. Theo se agachó junto a su hijo, que estaba preparando la mochila para ir al colegio. Me preguntaba, ¿has oído alguna de las otras conversaciones de la abuela? ¿Además de la del coche? El niño se quedó inmóvil y luego asintió. Sí, muchas veces. ¿De qué hablaba? Theo miró nervioso hacia la puerta, como si temiera que Min Lee apareciera de repente. A menudo habla del trabajo de papá, sobre algunos planos y diseños, y sobre ordenadores que necesitan copiar algunos archivos. Odette sintió que su interior se tensaba. ¿Papá lo sabe? No lo sé. Theo bajó la mirada. Pero una vez vi a la abuela poner algo en el ordenador de papá, un palito negro, y luego decirle a alguien por teléfono que ahora habría acceso a todos los archivos. ¿Una memoria USB con malware? Eso explicaría el spyware en el portátil de Wesley. ¿Pero qué hay de su ordenador del trabajo? Theo, ¿recuerdas cuándo fue eso? ¿Y qué ordenador, el que papá tiene en el estudio, o su portátil del trabajo? El del trabajo, dijo el chico con seguridad. Uno grande con el logotipo de su empresa. Eso fue, tal vez hace 15 días. La abuela pensó que estaba jugando en el jardín, pero volvía por agua y lo vi. 2 semanas. Más o menos cuando el dinero de Global Consulting Group fue depositado en la cuenta de Min Lee. ¿Coincidencia? Odette tenía sus dudas. ¿Qué más has oído, Theo?, preguntó suavemente. Es muy importante, pensó el chico. La abuela habla a menudo de un plan, que todo estará listo pronto,
Y también, vaciló, dijo cosas malas de ti, mamá, que eras un estorbo, que las cosas serían más fáciles sin ti. Odette sintió que su ansiedad crecía en su interior. Abrazó a su hijo. Gracias por decírmelo. Eres muy valiente. Mamá, ¿qué pasa? Theo tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué quiere hacerte daño la abuela? Odette no sabía qué decir. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años el complejo juego del espionaje y la traición? Especialmente cuando ella misma no entendía del todo lo que estaba pasando. No lo sé exactamente, cariño, dijo por fin. Pero te prometo que lo averiguaré y protegeré a nuestra familia. Después de dejar a Theo en el colegio, Odette volvió a casa y subió de nuevo al despacho de Wesley. Sabía que se estaba arriesgando, pero necesitaba encontrar más pruebas antes de tomar ninguna decisión. En el cajón de su escritorio encontró varias unidades USB. Una de ellas le llamó la atención. Parecía un poco diferente, con una franja roja en el lateral. Odette la conectó a su portátil, desactivando primero Internet por seguridad. La unidad contenía varios archivos de datos sobre el proyecto de Wesley, un sistema de guía para drones, pero lo que realmente la alarmó fue el instalador oculto en una carpeta inocuamente llamada controladores. Parecía ser el spyware del que hablaba Finch. Se hacía pasar por una actualización de controladores, pero en realidad estaba creando un conducto oculto para enviar datos a un servidor externo. Así que Min Lee no solo estaba interesada en el trabajo de su hijo, estaba robando activamente información clasificada. Pero, ¿era Wesley cómplice o también víctima? El sonido de la puerta principal al abrirse hizo que Odette se sobresaltara. Rápidamente recuperó el disco duro y lo devolvió al cajón. Al bajar las escaleras, oyó la voz de Min Lee en el teléfono de la cocina. ¿Xiaoyan? Habló en chino, sin saber que su cuñada podría oírla. Sí, todo va según lo previsto. Un pequeño contratiempo con la chica, pero nada grave. Los archivos estarán listos esta noche. Odette se quedó paralizada, intentando no hacer ruido. No entendía las palabras, pero el tono era serio, decidido. Entonces Min Lee dijo algo más y se rió. Odette retrocedió con cuidado y subió las escaleras. Tenía que ponerse en contacto con Finch y contarle los nuevos hallazgos. En el dormitorio tecleó en silencio un mensaje. Encontrado un USB con malware. Confirmado. El ordenador del trabajo de Wesley está infectado. Min Lee planea transferir algunos archivos esta noche. La respuesta llegó casi al instante. No hagas nada. Estamos controlando la situación. Ten cuidado. Odette respiró hondo. La situación era cada vez más peligrosa. Tenía que decidir qué hacer a continuación. Decírselo a Wesley. Y si estaba implicado, acudir a la policía. Pero eso significaría un escándalo inmediato, el arresto de Min Lee, posiblemente incluso el de Wesley. ¿Qué pasaría con Theo? Decidió esperar hasta esta noche y ver qué pasaba. Si Min Lee realmente planeaba transferir los archivos, era la oportunidad de pillarla con las manos en la masa y tal vez de averiguar hasta qué punto estaba implicado Wesley. El día transcurrió con una lentitud angustiosa. Odette intentaba comportarse como de costumbre, pero sentía los ojos vigilantes de su suegra sobre ella. ¿Se había dado cuenta Min Lee de que el localizador GPS había desaparecido del coche de Odette? ¿Sabía que su cuñada sospechaba algo? Por la noche, cuando Wesley regresó del trabajo, el ambiente en la casa parecía casi normal. Cenaron juntos, Theo hablando del colegio, evitando mirar a su abuela. Después de cenar, Wesley se retiró a su despacho, diciendo que tenía un proyecto que terminar. Odette ayudó a Theo con los deberes y luego lo acostó. Cuando bajó, oyó una conversación en voz baja procedente del despacho de Wesley. Él y Min Lee hablaban en chino, y Odette maldijo su incapacidad para entender una palabra. Escuchó las entonaciones. Wesley parecía tenso, incluso enfadado,
y Min Lee hablaba en un tono persistente y persuasivo. De repente, la puerta del despacho se abrió y Odette apenas tuvo tiempo de apartarse. Min Lee salió con una memoria USB, la de la banda roja. Lanzó una rápida mirada en dirección a Odette, pero pareció no prestar atención a su presencia. Wesley dijo que había cenado, dijo Min Lee en su inglés entrecortado. Me voy a mi habitación. Estoy cansada. Odette asintió, intentando parecer despreocupada. Por supuesto. Buenas noches. En cuanto Min Lee desapareció en su habitación, Odette se dirigió a la puerta del estudio y llamó suavemente. Adelante. La voz de Wesley sonaba cansada. Estaba sentado en su escritorio mirando el monitor de su portátil. Los planos del sistema de guía estaban abiertos en la pantalla, un proyecto en el que había estado trabajando los últimos meses. ¿Va todo bien?, preguntó Odette, cerrando la puerta tras de sí. Wesley se frotó los ojos. Sí, solo estoy cansado. El proyecto debe entregarse dentro de una semana y seguimos teniendo problemas de calibración. Vi a tu madre salir de aquí con una memoria USB, la roja. Wesley se quedó paralizado un segundo y luego se encogió de hombros. Sí, quería la música que me descargué. Canciones populares chinas. Mentiras. Odette había visto el contenido de aquel pendrive y allí no había música. Decidió arriesgarse. Wesley, sé que tienes un programa espía en el ordenador. Está enviando datos a un servidor en China. Los ojos de su marido se abrieron de golpe. Abrió la boca y la cerró sin decir nada. También sé que tu madre recibió $50,000 de una empresa fantasma conectada con Shanghái, continuó Odette, y que sacó fotos de tus documentos de trabajo. Wesley se puso pálido. Odette, ¿tú no entiendes? Pues explícamelo, le tembló la voz. Porque ahora mismo parece que tú y tu madre estáis implicados en espionaje industrial, y no sé qué debo hacer con esta información. Se hizo un gran silencio en el despacho. Wesley miró a Odette como si la viera por primera vez. Su rostro expresaba una mezcla de asombro, miedo y algo más. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Tenemos que hablar, dijo finalmente, cerrando el portátil. Pero no aquí. Salgamos fuera. Odette asintió. Sabía que Min Lee podría haber estado escuchando a escondidas. Las paredes de su casa eran finas. Salieron en silencio al patio y se dirigieron al viejo senador en el rincón más alejado del jardín donde Wesley fumaba a veces, pensando que su mujer no era consciente de su hábito. No sé por dónde empezar, dijo Wesley mientras se sentaban en el banco. Con la verdad. Odette lo miró directamente a los ojos. ¿Te dedicas al espionaje, Wesley? Él negó con la cabeza. No, quiero decir, no en el sentido que tú crees. Entonces, ¿cómo? Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Wesley respiró hondo. Mi madre me pidió que compartiera información sobre mi proyecto. Dijo que era para una amiga suya que trabaja en un sector relacionado y estaba interesada en los principios generales. Nada secreto, solo las ideas básicas. ¿Y te lo creíste? Odette no pudo ocultar su incredulidad. Al principio, sí. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su nerviosismo. Pero luego sus peticiones se volvieron más concretas. Quería planos, especificaciones técnicas. Empecé a tener mis dudas. Pero seguías dándole esa información. Wesley apartó la mirada. No directamente. Le enseñé algunos documentos, pero nunca le di datos clasificados. Al menos, eso creía yo. Hasta que instaló un programa espía en tu ordenador, terminó Odette por él. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Odette sacó su teléfono y le mostró las imágenes que había tomado de la pantalla de su portátil mientras examinaba la memoria USB. Un programa espía que copia todos los datos de tu ordenador y los envía a un servidor en Shenzhen. Theo vio a tu madre instalando algo en tu portátil del trabajo hace 15 días. Wesley parecía sorprendido. No lo sabía. Te juro, Odette, que no lo sabía. Ella quería creerle.
¿De verdad que quería? ¿Qué más no sabías, Wesley?, preguntó en voz baja. ¿Que tu madre recibió $50,000 de una empresa fantasma de Shanghái? ¿Que se reunía regularmente con gente implicada en el espionaje industrial? ¿50,000? Negó con la cabeza. Solo sabía unos 3,000. Ella dijo que eran honorarios de consultoría. Ia se detuvo, como si de repente se diera cuenta de algo. ¿Qué? Odette le empujó. La prima de mi madre trabaja para Eastern Technology Corporation. Es uno de los competidores de Aerospace Dynamics. Siempre pensé que era una coincidencia. Pero ahora, Odette sintió que las piezas del rompecabezas se unían en su cabeza. Wesley, tu madre es una agente doble. Trabaja para una empresa china, recopilando información sobre proyectos de Aerospace Dynamics, y te utilizó a ti para acceder a esos datos. Se quedó en silencio, digiriendo la información. Luego asintió, como si aceptara lo inevitable. Fui un idiota ciego. ¿Por qué hace esto?, preguntó Odette. ¿Por el dinero? Wesley negó con la cabeza. No lo creo. Mamá nunca fue avariciosa. Ella vaciló. Después de la muerte de papá, cambió. Más retraída, más enfadada. No sé cómo explicarlo. Pero siempre culpó al sistema americano por su muerte. Decía que la compañía no proporcionaba la seguridad adecuada, que su muerte podría haberse evitado. ¿Y crees que esto es una venganza? Tal vez, parecía desolado. O una forma de hacerla sentir que está haciendo algo significativo, restablecer la justicia en su mente. Odette recordó la conversación que Tío había tenido con Min Lee y que su hijo le había contado. ¿Pero por qué lo puso en mi contra? ¿Por qué dijo que yo era un estorbo? Eres una CSI, Odette. Trabajas en casos de espionaje industrial. Eres peligrosa para sus planes. Wesley le cogió la mano. Debería haber visto las señales. Debería haberte protegido. Odette le soltó la mano. ¿Qué más no me has contado, Wesley? ¿Qué significaba la advertencia de Theo sobre la explosión de mi coche? Wesley frunció el ceño. No sé nada de eso. Theo oyó a tu madre hablando por teléfono. Ella dijo: el dispositivo está instalado en el coche de su cuñada. Se activa hoy mismo. Parecerá un accidente. Jesús. Wesley se puso pálido. Pero todo lo que encontramos fue un rastreador GPS, ¿verdad? ¿No la bomba? Así es. Mi colega lo comprobó, confirmó Odette. Pero entonces, ¿qué significaba explosión? Se sentaron en silencio, contemplando la situación. De repente, Odette se dio cuenta. Espera. ¿Y si explosión no es literal? ¿Y si es una metáfora? ¿Una metáfora? Sí. Odette empezó a encajar las piezas del rompecabezas. Theo dijo que la abuela usaba la palabra Bao-Sa, explosión. ¿Y si se refería a una explosión de información? Un escándalo. Wesley, ¿y si tu madre planeaba tenderme una trampa para culparme de la fuga de información? Wesley la miró con creciente horror. El rastreador GPS no es para rastrearte, es para demostrar que estuviste en ciertos lugares a ciertas horas, lugares en los que se transmite información. Odette asintió. Exacto. Tu madre instala un programa espía en tu ordenador, roba los datos y luego me pone a mí como correo. Tengo acceso a material clasificado en el laboratorio, soy tu mujer, tengo un motivo, dinero, el chivo expiatorio perfecto. Es monstruoso. Wesley parecía conmocionado. ¿Mi propia madre planeaba destruir nuestra familia? No solo nuestra familia, dijo Odette con gravedad. Mi carrera, mi libertad. Si me hubieran acusado de espionaje industrial, habría ido a la cárcel durante años. Wesley se cubrió la cara con las manos. No puedo creerlo, no quiero creerlo, pero todo cuadra. La miró. ¿Qué hacemos? Primero, comprueba tu ordenador. Desinstala el programa espía. Después,
El crujido de la puerta del jardín la interrumpió a medias. Se dieron la vuelta y vieron a Min Lee de pie a la entrada del jardín. A la luz de la luna, su silueta parecía siniestra. ¿De qué habláis a estas horas?, preguntó en su inglés chapurreado mientras se acercaba al senador. Odette sintió que Wesley se ponía tenso. Se puso en pie, impidiendo el paso a su mujer. Solo hablábamos del trabajo, mamá. Nada importante. Min Lee se detuvo a unos pasos de ellos, con los ojos entrecerrados. ¿A estas horas? ¿En el jardín? Desvió la mirada hacia Odette. Pareces preocupada, cuñada. Estoy bien, contestó Odette, poniéndose de pie junto a su marido. Solo estoy cansada. Min Lee sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Sí, ha sido un día largo, sobre todo para ti, ¿eh? ¿Muchos descubrimientos? Un escalofrío recorrió la espalda de Odette. Su suegra lo sabía. De alguna manera sabía que Odette había descubierto su plan. No sé a qué te refieres. Odette trató de mantener una voz informal. Eres una mujer inteligente, Odette. Demasiado lista. Eso siempre ha sido un problema. Cambió al chino y se dirigió a su hijo. Wesley respondió bruscamente, casi con agresividad. Intercambiaron algunas frases en un tono cada vez más tenso. ¿De qué estáis hablando?, preguntó Odette, sintiéndose excluida de la crítica conversación. Mi madre admite que instaló el programa en mi ordenador, respondió Wesley, sin apartar los ojos de Min Lee. Dice que lo hizo por el bien de nuestra familia, por mi bien. Min Lee volvió a hablar en chino, con voz casi suplicante. No, mamá, no es por mi bien. Me has utilizado. Planeaste inculpar a mi mujer. Odette vio cómo el rostro de Min Lee cambiaba de una fingida amabilidad a una fría determinación. No lo entiendes, hijo, dijo en inglés, obviamente queriendo que Odette lo oyera. Los americanos nos lo han robado todo. Se llevaron a tu padre. Se han llevado nuestras ideas, nuestra cultura. Creen que pueden adueñarse del mundo. Yo solo estoy restableciendo el equilibrio. ¿A costa de la libertad de mi mujer? La voz de Wesley temblaba de rabia. ¿A costa de mi carrera? ¿Tienes idea de lo que habría pasado si tu plan hubiera funcionado? Me habrían despedido con una multa para lobos. Odette habría ido a la cárcel. Y tío tartamudearía. ¿Qué habría sido de Theo? Min Lee le hizo un gesto con la mano. Yo cuidaría de mi nieto. Llevarlo a China, darle una verdadera educación, verdaderos valores. Lejos de lanzó una mirada desdeñosa a Odette, esta mujer que ni siquiera intenta comprender nuestra cultura. Odette sintió que la ira le hervía por dentro. Me he pasado 8 años intentando encontrar un lenguaje común con vosotros. Apoyé la educación bilingüe de Theo. Respeté vuestras tradiciones. ¿Y todo este tiempo has planeado arruinarme la vida? Nunca formaste parte de esta familia, replica Min Lee con frialdad. Siempre has sido un extraño. Te llevaste a mi hijo y eres demasiado peligroso con tu trabajo. Solo protegía a mi familia. No, mamá, dijo Wesley con firmeza. Protegías tus intereses y los intereses de la gente que te paga. Min Lee se volvió bruscamente hacia él. ¿Estás de su lado? ¿En contra de tu propia madre? Elijo la verdad, replicó Wesley. Y a mi familia, Odette y Theo. Min Lee miró a su hijo con una mirada larga y penetrante. Luego su rostro cambió, volviéndose casi irreconocible por su ira. Te arrepentirás de esta decisión, dijo en voz baja. Aún no te das cuenta de dónde te has metido. Con esas palabras, se dio la vuelta y se dirigió enérgicamente hacia la casa. Wesley se adelantó como si quisiera detenerla, pero Odette le sujetó la mano. No, déjala ir. Tenemos que pensar qué hacer a continuación. Es peligrosa, Odette. Ahora que sabemos lo que está planeando, podría hacer algo aún más desesperado. ¿Lo sé? Odette le apretó la mano. Pero tenemos pruebas. El programa espía, el rastreador GPS, el testimonio de Theo. Podemos ir a la policía. Wesley parecía destrozado. Mi propia madre. ¿Cómo ha podido?
Odette no respondió. Comprendía el dolor de su marido. La traición de la persona más cercana era imposible de comprender de golpe. Regresaron a la casa, atentos a cualquier ruido. La luz de la habitación de Min Lee estaba apagada y la puerta cerrada. Odette subió a ver cómo estaba Theo. El niño dormía, su respiración era uniforme y tranquila. Respiró aliviada y cerró la puerta en silencio. En el dormitorio, Wesley estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Parecía 10 años más viejo. «Tenemos que actuar rápido», dijo Odette, sentándose a su lado. «Me pondré en contacto con Finch por la mañana y...» El ruido de cristales rompiéndose en el piso de abajo la interrumpió. Se levantaron de un salto. «¿Qué ha sido eso?», susurró Odette. Wesley ya se dirigía hacia la puerta. «No lo sé. Quédate aquí». «No», lo agarró del brazo. «Voy contigo». Bajaron las escaleras con cuidado. El sonido procedía de la cocina. Al asomarse con cautela vieron una ventana rota y una puerta trasera abierta. Min Lee no aparecía por ninguna parte. «Escapó», exhaló Wesley, y fingió el robo para que no pareciera sospechoso. Odette se dirigió rápidamente al dormitorio de invitados. La puerta estaba abierta de par en par, con las cosas desparramadas como si alguien hubiera hecho las maletas con prisas. Sobre la mesa había una nota en chino. «¿Qué dice aquí?», preguntó mostrando el papel a Wesley. Él cogió la nota y recorrió las líneas con la mirada. «Esto parece una despedida y una advertencia», levantó la vista. «Escribe que nunca quiso hacernos daño a Theo ni a mí, que lo hizo todo por un bien mayor y que...» Se quedó en silencio, releyendo las últimas líneas. «¿Qué más?». Odette le dio un codazo. «Que si te elegía a ti antes que a ella, dejaría de considerarme su hijo», le tembló la voz a Wesley. «Y que la verdad seguiría saliendo a la luz». Odette rodeó a su marido con los brazos, sintiéndolo temblar. «Lo siento, Wesley. De verdad que lo siento». Él se apartó, con determinación en los ojos. «Tenemos que ver qué más se ha traído, sobre todo los datos de mi ordenador». Entraron corriendo en el despacho. El portátil de trabajo de Wesley estaba sobre la mesa, pero cuando lo abrió, la pantalla estaba en negro. «Se ha quedado sin batería», dijo Wesley, dándole la vuelta. «Y, maldita sea, también el disco duro. Se ha llevado todos los datos». Odette sintió que se le helaban las entrañas. «Wesley, esto es un desastre. Si esta información cae en las manos equivocadas...». «Lo sé», marcó frenéticamente un número en su teléfono. «Tengo que avisar inmediatamente a la seguridad de la empresa. Y tenemos que llamar a la policía». Mientras Wesley hablaba por teléfono, Odette consultó rápidamente su teléfono. Un mensaje de Finch. «Hemos rastreado la actividad de la memoria USB. Se están enviando datos ahora mismo, enviando un equipo. Quédate donde estás». Le mostró el mensaje a Wesley, que acababa de terminar de hablar. «La policía está en camino», dijo. «Y también los de seguridad. Están bloqueando todos los sistemas a los que tuve acceso, pero ya han robado los datos», terminó Odette por él. Wesley asintió con la cabeza. Su rostro era una mezcla de ira y desesperación. «No puedo creer que estuviera tan ciego. Todo este tiempo, mi propia madre...». Sacudió la cabeza. «Y planeaba tenderte una trampa, hacerte cargar con la culpa de sus crímenes. Me quería fuera de tu vida y de la de tío», dijo Odette en voz baja. «Y se le ocurrió el plan perfecto, robar datos confidenciales utilizándote a ti y luego inculparme a mí, usando mi trabajo en el laboratorio criminalístico y mi coche con el rastreador GPS como prueba de mi implicación». «Explosión en el coche», murmuró Wesley. Se refería a una explosión de información, un escándalo que arruinaría su carrera y le enviaría a prisión por traición, y se llevaría a Theo a China, tal como había planeado. Odette se acercó a la ventana y miró hacia la calle oscura.
En algún lugar ahí fuera estaba Min Lee, con un disco duro lleno de datos clasificados de Aerospace Dynamics, datos que podrían cambiar el equilibrio de poder si caían en manos de un competidor. «La detendremos», dijo Odette, volviéndose hacia su marido. Finch rastreó la transferencia de datos. «La policía está en camino. No va a escapar». Wesley la miró con dolor y remordimiento. «Lo siento, Odette. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haberos protegido a ti y a Tío». «No es culpa tuya», se acercó a él, cogiéndole las manos entre las suyas. «Es culpa de tu madre. La querías y confiabas en ella. Cualquiera habría hecho lo mismo». En ese momento oyeron el ruido de coches que se acercaban, varios a la vez. Las luces azules y rojas de las linternas de la policía iluminaron la habitación a través de la ventana. Comenzaba una larga noche de explicaciones e informes. «Voy a ver cómo está Theo», dijo Odette. «No debería despertarse y ver todo esto». Wesley asintió, con los ojos fijos en los coches de policía que había fuera de la casa. «¿Cómo vamos a explicarle la desaparición de la abuela?» Odette no sabía la respuesta. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su querida abuela era una espía que planeaba enviar a su madre a la cárcel, que había traicionado a su familia para sus oscuros propósitos? «Ya se nos ocurrirá algo», dijo, dirigiéndose a las escaleras. «Juntos». Pero en la cara de Wesley pudo ver que sus palabras no le reconfortaban. La traición de su madre le había dejado una herida en el alma que no tardaría en cicatrizar. Y Odette no estaba segura de que su matrimonio pudiera sobrevivir a la prueba. Los coches de policía rodeaban la casa, sus luces intermitentes coloreaban la noche con destellos rojos y azules. Odette se asomó a la ventana del dormitorio y observó a los agentes repartidos por el perímetro. Theo seguía durmiendo y, milagrosamente, no se había despertado por el ruido. Cerró con cuidado la puerta de su habitación y bajó las escaleras, donde Wesley ya estaba hablando con los agentes. «Hemos puesto una orden de búsqueda y captura sobre tu madre», dijo un policía alto y canoso, detective por los parches. «Han acordonado todas las salidas de la ciudad. No irá muy lejos». Wesley parecía desolado. Tenía los hombros caídos y la cara desencajada, como si hubiera envejecido 10 años de la noche a la mañana. «Conoce el barrio», dijo en voz baja. «Sabe dónde esconderse». «¿Tiene idea de a dónde puede haber ido?», preguntó el detective. Wesley negó con la cabeza. «Creía que conocía a mi madre, pero ahora me doy cuenta de que en realidad nunca la conocí». El detective asintió comprensivo. «No obstante, si recuerda algo importante, un lugar, personas con las que pudiera haberse puesto en contacto, hágamelo saber inmediatamente». En ese momento Finch entró en la casa, acompañado de 2 agentes trajeados. Cuando vio a Odette, la saludó con la cabeza. «Hemos rastreado la señal. Se transmitió desde un cibercafé a 3 kilómetros de aquí. Ya se ha ido de allí, pero sabemos la dirección». «¿Hacia dónde se dirige?», preguntó Odette. «Hacia la costa. Probablemente esté planeando una ruta de escape por mar», se volvió Finch hacia el detective. «Necesitamos coordinación. Es una cuestión de seguridad nacional». Mientras los oficiales y los agentes discutían un plan de acción, Wesley se llevó a Odette aparte. «Primero tengo que encontrarla». «¿Qué?». Odette no daba crédito a lo que oía. «Wesley, tu madre es una espía. Robó información clasificada y planeó incriminarme. No es momento para la lealtad filial». «No se trata de eso», dijo con determinación en los ojos. «Quiero que me diga la verdad. Quiero entender por qué lo hizo, y tal vez pueda convencerla de que se rinda voluntariamente». Odette quiso objetar, pero algo en la expresión del rostro de su marido la detuvo. Era un hombre cuyo mundo acababa de derrumbarse. Necesitaba cerrar el círculo. «De acuerdo», asintió, «pero no irás solo. Voy contigo». «¿Y Tío?». «Le pediré a la señora Paxton que se quede con él. Ella es de fiar».
Hicieron rápidos preparativos y, tras explicar su plan a Finch, se escabulleron de la casa por la puerta trasera. Wesley conducía, mirando en silencio la carretera. Odette se sentó a su lado, percibiendo la creciente tensión. ¿A dónde vamos?, preguntó por fin. Al faro de Point Judith, respondió Wesley, sin apartar los ojos de la carretera. A mamá siempre le había gustado aquel lugar. Cuando necesitaba pensar, iba allí. Condujeron en silencio. La noche no tenía luna y solo los faros iluminaban la carretera desierta que conducía a la costa. Odette sentía que la ansiedad se acumulaba en su interior. ¿Y si Min Lee no estaba sola? ¿Y si se trataba de una trampa? Wesley rompió el silencio. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Él no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz sonaba extrañamente distante. Cuando murió papá, mamá cambió. Siempre fue reservada, pero después de que él muriera, estaba como helada. Empezó a hablarme de la deuda familiar, de las empresas americanas que se lo llevaban todo y no daban nada a cambio. Pensé que era solo la pena hablando con ella. Nunca hablaste en detalle de la muerte de tu padre, dijo Odette con cautela. Wesley agarró con más fuerza el volante. Trabajaba como ingeniero en Industrias Contec. Formaba parte de un equipo que desarrollaba un nuevo sistema de motores para aviones. Un día, durante las pruebas, se produjo una avería, una explosión, un incendio. Papá sufrió quemaduras graves, pero sobrevivió, físicamente. ¿Cómo que físicamente? Las quemaduras se curaron, pero su mente no pudo recuperarse. Cayó en una profunda depresión. La empresa lo despidió con una indemnización mínima. 3 meses después, se suicidó. Habló Wesley con voz firme, pero Odette pudo ver el blanco de sus nudillos sobre el volante. Mamá siempre culpaba a la empresa. Decía que conocían los problemas de seguridad, pero que los ignoraban para obtener beneficios. Que exprimieron todo lo que pudieron a papá y luego lo tiraron como una herramienta rota. Lo siento, Wesley, dijo Odette en voz baja, pero eso no excusa sus acciones. Lo sé. Giró bruscamente hacia la estrecha carretera costera. Solo quiero que lo entiendas. Esto no es solo espiar para ella. Es una venganza. Entraron en el aparcamiento cercano al faro. El lugar estaba desierto. La temporada turística había terminado hacía tiempo y los lugareños rara vez venían por la noche. El único coche del aparcamiento era un viejo sedán, el mismo que Min Lee utilizaba para llevar a Tío al colegio. «Está aquí», exhaló Wesley apagando el motor. Salieron del coche y el viento salado del mar les golpeó la cara. El faro se alzaba sobre la costa rocosa y su luz se deslizaba sobre las oscuras olas del océano. Al pie del faro, Odette vio una figura solitaria sentada en un banco. Wesley se adelantó y Odette le siguió, manteniéndose ligeramente detrás de él. Cuando se acercaron, Min Lee levantó la cabeza. A la luz del faro, su rostro parecía tallado en piedra, duro e inmóvil. «Sabía que vendrías», dijo en inglés, con un acento más fuerte de lo habitual. «Siempre he sido demasiado blando, como tu padre». «¿Por qué, mamá?» Wesley se detuvo a unos pasos de ella. «¿Por qué me traicionaste? ¿A nuestra familia?» Min Lee sonrió. «¿Traicionado? Estaba protegiendo lo que quedaba de nuestra verdadera familia. Theo y tú sois mi familia. Y ella...» Min Lee lanzó una mirada desdeñosa a Odette. «Siempre has sido una extraña». «No digas eso», sonó herido Wesley. «Odette es mi mujer, la madre de mi hijo. Trabaja para el sistema que mató a tu padre», replicó Min Lee con frialdad. «El mismo sistema que exprime el jugo de las personas y luego las desecha. Las corporaciones americanas, el gobierno americano, todos son iguales. Tu padre era un genio y lo llevaron al suicidio. Eso no justifica el espionaje industrial», dijo Odette dando un paso adelante. «Y desde luego no justifica que intenten inculparme». Min Lee la miró con abierta hostilidad.
Has dado problemas desde el principio. Demasiado lista, demasiado desconfiada, demasiado americana. Sabía que interferirías en mi plan. ¿Qué plan, mamá?, preguntó Wesley. ¿Qué querías hacer con los datos robados? Dárselos a gente que los utilice como es debido, dijo Min Lee con repentina pasión. Las empresas chinas cuidan de sus empleados, no los abandonan cuando se convierten en un inconveniente. Lo que le pasó a tu padre nunca habría ocurrido allí. Odette no pudo callarse. No es cierto, y lo sabes. La avaricia empresarial existe en todas partes. Solo estás utilizando la muerte de tu marido como excusa para tus actos. Min Lee se levantó con los ojos llenos de ira. Usted no sabe nada de mi marido, de cómo era antes de que esta empresa lo quebrara. Se volvió hacia su hijo. Pero tú lo recuerdas, Wesley. Recuerdas cómo era tu padre antes del accidente, cómo reía, lo orgulloso que estaba de su trabajo. Y entonces se lo quitaron todo, su orgullo, su propósito, su esperanza, y juré que me vengaría. ¿Traicionando a su hijo?, preguntó Wesley en voz baja. ¿Usándome para robar secretos? ¿Planeando enviar a mi mujer a la cárcel? Lo hice por usted, exclamó Min Lee. Para protegerte de gente como ella, señaló a Odette con la cabeza. De la gente que apoya el sistema que mató a tu padre. Wesley negó con la cabeza. No, mamá, lo hiciste por ti, por tu venganza. No me metas a mí ni a la memoria de tu padre en esto. Min Lee miró a su hijo durante un largo instante y luego desvió la mirada hacia Odette. Lo pusiste en mi contra. Desde el primer día has intentado destruir nuestro vínculo. Eso no es cierto, replicó Odette. Siempre he apoyado su relación contigo. Siempre he respetado tu lugar en nuestra familia. Mentirosa, dijo Min Lee secamente. Siempre me has mirado con recelo. Siempre te has sentido incómodo a mi lado. ¿Crees que no me he dado cuenta? Odette no podía negarlo. Siempre había habido tensión entre ellos, pero no era culpa suya. Si había un muro entre nosotros, dijo, lo construiste tú. Tu negativa a aceptarme como parte de la familia, tu rechazo a todo lo americano. Wesley dio un paso adelante, interponiéndose entre su madre y su esposa. Basta ya de acusaciones. Mamá, he venido a pedirte que te entregues. Entrega los datos que robaste y coopera con las autoridades. Quizás sean indulgentes, teniendo en cuenta tu edad y tus circunstancias. Min Lee soltó una carcajada seca y amarga. Indulgencia. De la justicia americana. Eres un ingenuo, hijo. Me meterán en la cárcel el resto de mi vida y tirarán la llave, como hicieron con tu padre, exprimir todo lo que puedan y luego tirarlo. Mi padre eligió su propio camino, dijo Wesley con firmeza. Podría haber luchado, podría haber buscado justicia, pero en lugar de eso se rindió. ¿Quieres repetir su error? ¿Rendirte? Min Lee se quedó inmóvil, como aturdido por sus palabras. Por primera vez, Odette vio en su rostro no ira ni desprecio, sino dolor, un dolor real y profundo. No lo entiendes, dijo en voz baja. No podía luchar, le habían roto el espíritu. Es peor que romper el cuerpo. Entonces no repitas su error, insistió Wesley. No te rindas. Afronta las consecuencias de tus actos con dignidad. Min Lee miró fijamente a su hijo durante un largo instante y luego desvió la mirada hacia el océano infinito. En ese momento, Odette notó que algo brillaba en la mano de su suegra. Un pequeño objeto metálico. «Wesley, ten cuidado», exclamó. «Tiene algo en la mano». Wesley se volvió bruscamente, pero Min Lee ya había extendido la mano, abriendo la palma. «No temas, nuera. Solo es un pendrive, con todos los datos robados. Se lo tendió a su hijo. Tómalo. Hice una copia, pero tal vez tengas razón. Quizá este no sea el camino». Wesley cogió el pendrive incrédulo. «¿Me lo das por las buenas?» «Por ti». Min Lee lo miró con una ternura que Odette nunca había visto en su rostro. «Siempre has sido la mejor parte de mí, la mejor parte de los dos».
Se hizo el silencio, solo interrumpido por el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Odette sintió que algo importante estaba ocurriendo, un momento de verdad entre madre e hijo. «Ven conmigo, mamá», dijo Wesley en voz baja. «Encontraremos un buen abogado, contaremos tu historia. La gente tiene que saber lo que le pasó a tu padre, a ti». Min Lee negó con la cabeza. «Es demasiado tarde. He ido demasiado lejos». De repente, el sonido de las sirenas de la policía cortó el aire. Odette se dio la vuelta y vio que varios coches entraban en el aparcamiento, con sus luces intermitentes pintando la noche de rojo y azul. «Es Finch», dijo. «Nos han localizado». Min Lee se enderezó y su rostro volvió a ser una máscara impenetrable. «Ven con nosotros, mamá». Wesley le tendió la mano. «Por favor». Odette pudo ver la lucha interior reflejada en el rostro de Min Lee. Por un momento pensó que su suegra aceptaría, pero entonces algo cambió en su mirada, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. «Adiós, hijo», dijo en voz baja, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el faro. Wesley corrió tras ella. «¡Mamá, para!». Odette lo siguió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Vio que Wesley alcanzaba a su madre y la cogía de la mano. Hablaban acaloradamente en chino. Min Lee intentó liberarse, pero Wesley la sujetó con fuerza. De repente se quedó sin fuerzas, como resignada. Cuando Odette se acercó a ellos, la policía ya había rodeado el faro. Finch se acercó con la mano en la funda. «Min Lee Holloway queda detenida bajo sospecha de espionaje industrial y robo de secretos de Estado». Min Lee se mantuvo erguida, su rostro no expresaba ninguna emoción. Mientras el agente la esposaba, se volvió hacia su hijo. «Recuerda a tu padre, Wesley, de lo que le hicieron. No dejes que te hagan lo mismo a ti». Wesley no respondió. Se quedó mirando cómo se llevaban a su madre al coche de policía. Odette se acercó a él y le cogió la mano. «Hiciste lo que pudiste». Él negó lentamente con la cabeza. «No, podría haber hecho más. Antes. Si hubiera visto las señales, no podrías haberlo sabido», dijo ella en voz baja. «Ninguno de nosotros podría haberlo hecho». Pero Wesley no parecía oírla. Seguía con la mirada al coche de policía y había tanto dolor en sus ojos que Odette dio un paso atrás. En ese momento se dio cuenta de que algo se había roto irrevocablemente, no solo entre Wesley y su madre, sino entre ellos. En las semanas siguientes, ese sentimiento se hizo más fuerte. La investigación del caso Min Lee fue sonada y pública. Los periódicos escribieron sobre un espía chino que había robado los secretos de la industria de defensa estadounidense. Wesley fue despedido de Aerospace Dynamics. Aunque la investigación confirmó su inocencia, la empresa no podía arriesgar su reputación. Odette también había sufrido. Aunque fue víctima y no cómplice, la sombra de la sospecha también cayó sobre ella. El acceso al material clasificado del laboratorio estaba restringido. Sus colegas se mostraban distantes. Pero lo peor de todo estaba en casa. Wesley estaba cada día más distante. Se pasaba horas sentado en su despacho, negándose a hablar de lo sucedido, evitando incluso mirar a Odette a los ojos. Ella intentó acercarse a él, le ofreció asesoramiento, pero él rechazó todos los intentos de ayuda. «No es culpa tuya», le dijo una noche mientras cenaban en silencio. «No tienes la culpa de lo que hizo tu madre». Wesley levantó la vista y Odette vio la acusación en sus ojos. «Si no hubieras interferido, si me hubieras dado tiempo para hablar con ella a solas, robó secretos de Estado, Wesley». Odette no daba crédito a lo que oía. Planeaba inculparme, enviarme a la cárcel. ¿Qué se suponía que debía hacer? «Podrías haber confiado en mí», dijo en voz baja. «Déjame manejar esto dentro de la familia». «Ya no me consideraba de la familia», dijo Odette con amargura. «Y supongo que ahora tú tampoco». Wesley no contestó, y aquel silencio dolió más de lo que podrían doler las palabras. Aquella noche se instaló en el dormitorio de invitados, el mismo en el que había vivido su madre.
Theo fue el que más sufrió. El niño no entendía por qué su abuela había desaparecido de repente, por qué sus padres ya no se hablaban, por qué su padre casi nunca estaba en casa. Odette intentó explicarle la situación en términos accesibles para un niño de 7 años, pero ¿cómo explicar la traición y el espionaje a alguien que apenas entiende lo que es un secreto? La abuela hizo algo malo y ahora tiene que responder por sus actos, le dijo a su hijo un día que le preguntó si Min Lee iba a volver a casa. ¿Es por lo que te he dicho? Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿Es culpa mía? No, cariño, lo abrazó Odette con fuerza. Hiciste lo correcto. Protegiste a tu madre. Eres muy valiente. Pero las palabras de consuelo no pudieron llenar el vacío en su familia. Wesley se mostraba cada vez más distante. A menudo no volvía a casa por la noche, alegando su búsqueda de un nuevo trabajo. Odette sospechaba que estaba visitando a su madre en el centro de detención, pero no preguntó, ya sabía la respuesta. Una de esas noches, cuando Wesley no volvió a casa y Theo ya estaba dormido, Odette se sentó en la cocina a mirar la foto de familia. Parecían tan felices. Ella, Wesley y el pequeño Theo en la playa, todos sonrisas, cogidos de la mano. ¿Cuándo se habían torcido las cosas? Tenía razón Min Lee al decir que Odette siempre había sido una extraña en su familia. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus cavilaciones. Wesley entró en la cocina, con aspecto cansado y envejecido. Se sentó en silencio frente a ella. «He solicitado el divorcio», dijo sin preámbulos. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Odette sintió que algo en su interior se estremecía. Se lo esperaba, pero aún así fue un golpe doloroso. «¿Por qué, Wesley?», preguntó en voz baja. «¿Porque no dejaría que tu madre se saliera con la suya?» «No, porque cada vez que te miro, recuerdo todo lo que pasó. Recuerdo que mi madre está en la cárcel y que yo lo he perdido todo, mi trabajo, mi reputación, mi autoestima, y una parte de mí te culpa. Sé que no es justo, sé que no es culpa tuya, pero no puedo cambiarlo». «Podríamos hacer terapia», sugirió Odette con lágrimas en los ojos. «Por el bien de Theo. Por el bien de Theo, es mejor que rompamos ahora, antes de que nuestra relación se vuelva completamente tóxica», dijo Wesley con firmeza. «Lo veré, lo apoyaré, pero nuestro matrimonio se acabó, Odette. En el momento en que mi madre decidió destruirte y yo estaba demasiado ciego para verlo». Odette quiso oponerse, quiso luchar por su matrimonio, pero al mirar a los ojos de su marido, supo que él tenía razón. Algo se había roto entre ellos, algo que las palabras o el tiempo no podían arreglar. «¿Qué vas a decirle a Theo?», preguntó ella. «La verdad», respondió Wesley poniéndose de pie, «que los dos le queremos pero que ya no podemos estar juntos, que no es culpa suya, que siempre seremos sus padres, aunque no seamos marido y mujer». Se retiró a la habitación de invitados, dejando a Odette sola con el corazón roto y un futuro incierto. Un mes más tarde, el divorcio llegó a su fin. Wesley se trasladó a otra ciudad, donde encontró trabajo en una pequeña empresa de ingeniería. Viajaba todos los fines de semana para pasar tiempo con Theo, pero su relación con Odette seguía siendo formal y fría. Odette también cambió de trabajo, pasando de un laboratorio criminalístico a una empresa de seguridad privada. Ella y Theo permanecieron en la casa de North Kingstown, pero los recuerdos la perseguían en cada esquina. Finalmente, decidió que necesitaban empezar de nuevo y compró un pequeño piso en Providence. El juicio de Min Lee fue rápido y reñido. Fue declarada culpable de espionaje industrial y condenada a 15 años de prisión. Wesley la visitaba todas las semanas. Odette lo sabía, pero no hacía comentarios. Era su elección, su forma de sobrellevar la traición de su madre. Un día, mientras Theo se preparaba para irse a la cama, le preguntó a Odette, «Mamá, ¿puedo seguir aprendiendo chino?». La pregunta la cogió por sorpresa. Después de todo lo que había pasado, pensó que su hijo querría distanciarse de todo lo que le recordara a su abuela.
Por supuesto, cariño, le acarició la cabeza. Si tú quieres. Quiero, dijo Theo con seriedad. Forma parte de mí, parte de lo que soy. Aunque la abuela sea mala, el lenguaje no lo es. Odette sonrió, maravillada por la sabiduría de su hijo. Tienes razón, te encontraré un buen profesor, y cumplió su promesa. Todos los sábados, Theo recibía clases de chino de un anciano profesor de la universidad local, sin influencias de Ming Li, sin tintes políticos, solo la lengua y la cultura que formaban parte de la herencia del niño. La vida continuó. La herida infligida por la traición de Min Li iba cicatrizando poco a poco. Odette aprendió a vivir sola, a ser fuerte por su hijo. Theo se adaptó a su nueva realidad. 2 hogares, padres divorciados, sin abuela. Creció y se convirtió en un niño inteligente y sensible que algún día podría ser capaz de comprender la complejidad de lo ocurrido en su familia. Wesley permaneció en sus vidas, pero a distancia. Con el tiempo, su mirada acusadora se suavizó, pero el abismo entre él y Odette era demasiado profundo para salvarlo. A veces, mirando a su hijo dormido, Odette pensaba en lo extraña que es la vida. Cómo las personas a las que queremos pueden hacernos más daño. Cómo los secretos y la traición pueden destruir lo que parecía inquebrantable. Pero también pensó en la resistencia del espíritu humano, en cómo los fragmentos de una vida destrozada pueden servir para construir una nueva, no una planeada, no perfecta, sino la suya propia, con esperanza y fe en un futuro aún por